nombre del Señor Jesús. La primera enseñanza que vimos es ampliando la visión en la iglesia local, de acuerdo al modelo de Antioquía. Vamos a hablar sobre el modelo de Antioquía. El modelo de Antioquía como ejemplo de la iglesia presente, es decir, de hoy, del hoy. Antioquía tuvo un modelo muy lindo de cómo ellos se mantuvieron en el ejercicio del trabajo ministerial de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Les decía a los hermanos en la mañana que tenemos un tema general donde todo el Ecuador el día de hoy estamos en ayuno y en oración con el anhelo de despertar la visión de la congregación en todo el Ecuador y el mundo entero. Hechos capítulo 13, verso 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Soberano y eterno Dios, estamos delante de ti para poder invocar tu nombre, para que en el nombre de Jesús se hagan milagros, en el nombre de Jesús haya el despertar, el avivamiento, Señor, de predicar tu palabra, haya la sed, Señor, que se produce en el cristiano para buscarte, para acercarse a ti. Que en tu nombre santo, Señor Jesucristo, tu palabra pueda ser prosperada en la vida de los creyentes. De acuerdo al modelo de Antioquía, Señor Jesucristo, vamos a predicar cómo fue esta iglesia, Señor, próspera, creciente en tus santas manos, iniciando, Señor, a través de la persecución de los primeros cristianos. Ahora, Señor, anhelamos, Señor, que la iglesia se consolide y se unifique cada día para predicar tu santa palabra. En el nombre del Señor Jesús te pedimos, amén. Amén y amén. Una alabanza al Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar sus asientos, hermanos de cabina. El mapa del viaje misionero del apóstol Pablo, por favor. El siguiente, por favor, allí. No, ese no es. Ese es el segundo. El primer viaje. El primer viaje misionero. Amén. Ese es el segundo viaje. El primero, para el que esté dormido. Vamos a despertar para el que esté dormido, ¿no? Gloria al nombre del Señor Jesús. La iglesia de Antioquía, decíamos, estábamos en antes indicando que después que hubo la persecución en Jerusalén por parte de el pueblo romano, la iglesia entonces tuvo que salir de donde se encontraba muy tranquila, que era en Jerusalén. Jerusalén es Israel. Es aquí donde inicia la predicación del evangelio por el Señor Jesucristo. Y aquí inicia el gran avivamiento del día de Pentecostés. Desde este punto, Jerusalén. Precisamente allí en Jerusalén, en el aposento alto, en el día del Pentecostés, se hubo un derramamiento del Espíritu Santo, donde 120 fueron llenos del Espíritu Santo, hablando en idiomas
que todos aquellos que vivían o que estaban de visita en Jerusalén escucharon por medio de ese gran avivamiento y el hablar en otras lenguas o idiomas. Todas las personas que estuvieron allí fueron evangelizadas, de alguna manera fueron contristadas por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hizo una obra en ellos que ellos comenzaron a entender el glorioso mensaje de salvación. Como resultado de ello, 3,000 personas fueron aceptaron al Señor Jesucristo y fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esas 3,000 personas en la persecución se expandieron otra vez a sus lugares de orígenes. Unos en la persecución llegaron a Antioquía. Antioquía llegó a ser con el tiempo la segunda ciudad más importante del Imperio Romano. Entre ellas, las ciudades importantes, decía, ¿cuáles? Estaba la misma Roma, estaba Alejandría y estaba Antioquía. Antioquía fue una iglesia de amparo, de refugio para aquellos hombres que salieron esparcidos, dispersos desde Jerusalén hasta este lugar. Estoy hablando rápido porque ya antes dije eso. Y aquí en Antioquía la iglesia florece de tal manera que es la base, se constituye la base principal para que el evangelio, al mando de los primeros apóstoles y luego del apóstol Pablo, se expandiera el evangelio a diferentes lugares, predicándose, anunciando en todo lo largo y ancho de los continentes: el continente africano, el continente europeo y el continente asiático. Estos 3 continentes, Antioquía fue el punto de partida de un florecimiento del evangelio glorioso del Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Amén. Por eso Antioquía, el viaje de Pablo entonces inicia, visita todas estas regiones y vuelve a Antioquía, porque aquí estaban orando. Eso fue lo que dimos lectura, ¿verdad? ¿Qué decían lo que dimos lectura? Que allí estaban hombres, maestros, profetas en la iglesia, orando al Señor, porque la iglesia que quiere ser próspera, la iglesia que quiere crecer, no puede quedarse dormida. La iglesia debe de orar, la iglesia debe de ayunar, la iglesia debe de vigilar, la iglesia debe de interceder, la iglesia debe de estar en culto los días que son necesarios. La iglesia tiene que estar ferviente, escuchando la palabra de Dios, que en ella se desarrollen los dones, que la iglesia pueda crecer maravillosamente. Amén. Eso es lo que vamos a ver hoy, ese ejemplo maravilloso de Antioquía. ¿Qué les parece? Termino con esto. En el segundo viaje, por favor, pongamos el segundo viaje. El segundo viaje misionero, de igual manera, ¿dónde está Antioquía? ¿Sí ven dónde está Antioquía? Acá está Jerusalén. Antioquía, Jerusalén. El segundo viaje, el apóstol Pablo parte ¿de dónde? No, regresa a Jerusalén, pero parte de Antioquía, ¿verdad? Y cruza, miren, por todos los lugares: Derbe, Listra, Iconio, todos estos lugares. Qué misionero, ¿verdad? Amén. Observen todo esto. Llega a Filipos, decían antes la tierra del hijo de la hermana María. Amén. Y pasa todo esto por aquí, Berea, llega a Atenas. Amén. Atenas era la cuna, eso está en el capítulo 17, ¿verdad? La cuna de los hombres sabios. Aquí había un areópago donde Pablo se paró a predicar, y aquí fue la iglesia donde se desarrollan los dones más grandes del Espíritu Santo. ¿Dónde? En Corintios. Amén. Capítulo 14, 15 y 16 de Corintios encontramos el desarrollo de los dones. Una iglesia muy creciente también, que fue la iglesia de Corintios. Éfeso, otra de las iglesias que en su debido momento fue ministrada por el apóstol Pedro. Y él regresa a Jerusalén. Amén. Pero ¿parte de dónde? Dígalo. Antioquía de Siria. Amén. En su tercer viaje, claro,
sale de Jerusalén, pasa por Antioquía. Pongan el tercer viaje solamente para ilustrar y ya entramos en materia. ¿Tenían el tercer viaje? Tercer viaje misionero de Pablo. Claro, Pablo parte de Jerusalén. Aquí está Jerusalén. Este es el tercer viaje. Amén. Es algo parecido. Es algo parecido. Sube a Antioquía y otra vez parte, ¿verdad? Y otra vez llega a Jerusalén. Pero si ustedes observan siempre los viajes de Pablo en sus concordancias al final de cada Biblia, está en los mapas. Y allí usted puede ilustrarse, si usted puede ver allá en su Biblia, los viajes misioneros. Siempre usted va a observar la partida del apóstol Pablo es desde Antioquía. Por eso se toma como una iglesia referente, como una iglesia de ejemplo, para que nos pueda ilustrar de una forma clara el trabajo que hizo la iglesia de Antioquía y que va a servir como ejemplo para la iglesia local, para la iglesia de hoy, para nosotros como iglesia, que así debiéramos de ser. Arrancamos entonces en el nombre del Señor Jesús. La iglesia en Antioquía, una iglesia fiel, una iglesia fiel. Hechos capítulo 11, versículo 23, es una enseñanza, por eso vamos a utilizar mucho Biblia. Espero que esto se apunte, alguien pueda apuntar, esto le va a servir mucho. Una iglesia fiel, Hechos 11, 23. Dice, cuando visitan la iglesia, Bernabé, que fue enviado hasta Antioquía, llegó y vio la gracia de Dios, que se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Aquí nosotros encontramos que el anhelo del Señor Jesucristo, la exhortación que hace Bernabé es que la iglesia permanezca fiel. ¿Qué entiende usted por fidelidad? Amén. A ver, hermanos que están acá, a ver por dónde inicio. Hermano Víctor, ¿qué es fidelidad? ¿O qué entiende por fidelidad? Una iglesia fiel. Amén, hermano Fabricio, una iglesia fiel, que no cambia por nada, sino que permanece fiel a su Dios, fiel a una persona. Hablemos siempre se habla de los perritos, ¿verdad? Que son ¿qué? Fieles, leales. Ellos puede estar su amo allí, ellos permanecen allí, así le pegue, así le trate mal, así no le dé de comer, pero ahí está el perrito. Eso, y dicen que el mejor amigo del hombre es el perrito, ¿verdad? Amén. Pero el mejor amigo del hombre es Jesucristo. Amén. ¿Sí o no? ¿Algo de fidelidad usted? Una lealtad, alguien que está firme allí al lado de alguien. Una iglesia fiel. Y eso es lo que Bernabé exhorta a que la iglesia permanezca. En la exhortación que se hace, el crecimiento debe traer exhortación a la fidelidad, fiel a los cultos, fiel a la ofrenda, fiel a los diezmos, fiel a la oración, fiel al trabajo misionero, fiel al servicio. Es decir, que siempre tú aprendas a madurar, que lo que Dios te ha dado debes de mantenerlo, debes de cuidarlo. Amén. Que nunca falte la palabra de Dios en tu vida. Aprendamos a ser una iglesia fiel al Señor Jesucristo. Invierno, verano, puede ser que estemos enfermos, puede ser que estemos tristes, alegres, sanos, contentos,
pero siempre que en la iglesia del Señor, sirviéndole al Señor Jesucristo. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. 4 cosas del crecimiento que tuvo la iglesia en Antioquía, hablando de la fidelidad. La primera, exhortación a la fidelidad. Una iglesia fiel va a crecer siempre. Amén. ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Una iglesia fiel crece en membresía, crece numéricamente y crece en conocimiento. Tú estás todos los días, martes. El día martes, por ejemplo, tuvimos una mesa redonda, un culto bonito acá. ¿Te lo perdiste? ¿No viniste? Te perdiste el culto. Si vas a estar el jueves, estás en culto. Si vas a estar el sábado en culto, el domingo en culto, tú vas a crecer. Vas a ser fortalecido, vas a ser lleno de la gracia del Señor. Nos volvemos flacos y raquíticos espiritualmente cuando dejamos de congregarnos. ¿Sí o no? Hechos capítulo número 10 dice, no dejando, como algunos tienen por, o sea, se vuelve una costumbre no congregarse, pero hagamos un hábito congregarnos. Amén. Léanlo por favor, alguien que lo lea por favor rapidito acá. Hebreos capítulo número 10, versículo número 23 y 24. No, 24. 25, perdón. Alguien rapidito, a ver acá, para no perder la dirección. Amén. Una iglesia fiel, entonces, debe de congregarse. Debe de estar pendiente de su trabajo, su responsabilidad. Tú como cristiano, el día en que te bautizaste, te enseñaron deberes, amén, responsabilidades de creyente, y esos debes de mantenerlo como un acto de fidelidad. Amén. Número 2, el cuidado a los nuevos convertidos. Una iglesia que quiere crecer tiene que cuidar los nuevos convertidos. La pregunta, ¿cómo cuidamos a los nuevos convertidos? Entonces, una iglesia fiel cuida a sus nuevos convertidos. Por favor, hermanos, aprendamos a cuidar a los nuevos convertidos. Démosles la bienvenida, que se sientan bien. Oremos con ellos. Demos un buen ejemplo de ellos. Si ellos ven que viene siempre a los cultos usted, que llega temprano, que ora al Señor, ¿qué va a suceder? También ellos van a hacer lo mismo. Pero si usted es el último en llegar y el primero en salir, ¿qué ejemplo estamos dando? O sea, aprendamos a madurar en esa parte. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Aprendamos a ser obedientes. Si alguien te ve que oras al Señor y que alabas, también los nuevos convertidos lo van a hacer. Porque son como los niños. Si mi hijo me ve que yo oro, ellos orarán. Amén. Si mi hijo me ve que leo la Biblia, él leerá la Biblia. Si mi hijo me ve que busco al Señor y me humillo, él hará lo mismo. Así son los nuevos convertidos. Por eso debemos de cuidar a los nuevos convertidos, orando por ellos, saludándolos en el culto, motivándolos a que sigan adelante. ¿Sí o no? Ese es nuestro trabajo como iglesia. Podemos de pronto decir, somos una iglesia que tiene una trayectoria, pero debemos de saber que tenemos personas a quien debemos de cuidar. ¿Quiénes debemos de hacerlos? Nosotros. No defraudarlos a ellos. Amén. Número 3, seguimiento a los recién bautizados. Una de las cosas que debemos de hacer es, aquellos que se bautizan, estar pendiente de ellos también. De pronto no por ya haberse bautizado, nosotros como iglesias, ¿qué sucede? Se bautizan y nos olvidamos de ellos. Como que hasta allí termina nuestro trabajo. Pero no se olvide que después del bautismo vienen las pruebas. ¿O no? Vienen las pruebas. ¿Y las pruebas son para qué? ¿Para que se vayan o para que se afirmen? Para que se afirmen. Entonces todo bautizado, aquel hermano que ya está más antiguo tiene que decirle, hermano, usted se bautizó, pero ore al Señor, van a venir pruebas. Pero las pruebas es para que usted se afiance más. Las pruebas para que usted confíe más en el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Las pruebas es para que usted dependa del Señor Jesucristo. Puede hacer que usted
comience a ser probado, usted diga, pero me bauticé, ahora soy hijo de Dios, ¿qué me está pasando? Lo que pasa es que el Señor no lo quiere dejar solo, porque si usted se queda así, se va a dormir allí en la banca, va a estar allí letardo y no va a pasar nada. Pero la prueba lo despierta. Amén. La prueba como que de alguna forma lo va a ubicarlo en el lugar que Dios quiere que usted se encuentre. La prueba le va a servir para que usted como creyente pueda enamorarse más del Señor Jesús y depender de Él. Amén. Número 3. Número 4. Capacitación constantes a los servidores. Eso era lo que hacía la iglesia. Entonces, el crecimiento lleva a ello, que continuamente haya capacitaciones también. Por eso se hacen los ayunos para las capacitaciones que son muy necesarias dentro de la congregación. Eso permitirá que el nivel de fidelidad a Jesucristo sea parte protagónica para el cumplimiento de la misión. Amén. Segundo de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y aguardará y guardará del mal. Es decir que así como Dios anhela que usted sea fiel a Él, no se olvide que Dios es fiel con usted. No lo dejará, no lo abandonará. Jesucristo estará allí con usted en los momentos más cruciales de su vida. El Señor será su gran protección. Una alabanza al Señor Jesús. Amén. Mire, 2 Tesalonicenses 3:3. Fiel es el Señor que os afirmará. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Dios quiere afirmar tu vida. Y te guardará. Amén. Te va a guardar el Señor. A veces nosotros decimos que somos buenos choferes los que manejamos. Pero no. Yo siento que es el Señor el que nos guarda. A veces nosotros decimos, es que no, es que a mí no me pasa nada. No. Es porque Dios te está guardando. Dios sabe tu vida. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que aunque tú seas infiel, por ser tú el hijo de Dios, o su hijo, ¿qué dice la Biblia? Él, dígalo, permanece fiel. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Puede ser que usted esté en este momento cometiendo un error, un pecado. Pero a pesar de eso, Dios lo está ayudando. ¿No está de acuerdo? Sí. Pero Dios te está bendiciendo y te está cuidando, porque eres su hijo. Y un padre con un hijo es responsable, aunque el hijo a veces sea ingrato. ¿Sí o no, padres? ¿Sí o no? Claro, usted a veces puede ser que su hijo sea un ingrato, puede ser que sea un malcriado, pero usted, la mamá, ahí le tiene la comidita listita, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén, usted no le cierra la puerta. Él puede llegar a las 12 de la noche, pero hay el padre que se levanta a abrirle la puerta porque ama a su hijo. Para él es su hijo. Y aunque él sea infiel, el papá es bueno con él. Así es el Señor Jesucristo. Amén. No seas infiel con Jesús. Sé fiel con Él. El siguiente punto. Enseñaron a mucha gente. Hechos 11:26. Amén. Para que la iglesia pueda tener un crecimiento, aquellos que somos maduros, aquellos que ya predicamos, debemos de cada día irnos ensayando más en la predicación. Debemos de ir estudiando más la palabra del Señor. Que el hermano Víctor, que la hermana María, que el hermano Andino, y que son diáconos, hoy se les demanda más. Que el presidente de jóvenes, que los líderes, que los directivos se les demande más. Que estudiemos más, que nos preparemos mejor para que la iglesia pueda tener una palabra a tiempo, una palabra clara, amén, y una palabra
de fortaleza, de visión, de guía, de consejo, de exhortación. ¿Qué les parece? Amén. Eso es lo que necesitamos. La iglesia en Antioquía, dice acá el verso 26, lean conmigo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Quiénes se congregaron? Saulo de Tarso. Amén. Amén. Y Bernabé. Pablo y Bernabé fueron allá y se congregaron todo un año y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Ese es otro punto, pero vamos de que ellos se congregaron a enseñar la palabra del Señor. Amén. Entonces, yo quiero mencionarle a usted que para que usted pueda ser enseñado, tiene que venir a la iglesia. Yo no le puedo enseñar a su casa. La iglesia es un auditorio donde se enseña la palabra. Aquí se exhorta, aquí se aconseja, aquí se enseña. Pero venga, quiero verlo que venga siempre a la iglesia. Que esté allí, invierno y verano, sentado, también escuchando. Venga como un estudiante, cargado su cuaderno y su Biblia y su himnario, la herramienta del cristiano, ¿verdad? La Biblia, no la traiga en el celular, tráigala físicamente. Amén. Traiga su himnario, su corario, para que cante. Porque a veces usted está allá y ahora somos ya modernos, ya sin corario, sin himnario, ¿verdad? No, aprendamos, por favor. Y si no lo tiene, allí está Publicaciones vendiéndolo. Vaya, acérquese, dígale, deben un crédito de 2 semanas. Amén. Adquiéralo, pero venga, cómprese un cuaderno, una agenda, un lápiz. A ver, hermano Jaime, póngase de pie con su cuaderno y su lápiz. Eso, miren, hermano, muéstreles, por favor. Ese es un estudiante de la Biblia. Ese es un estudiante que tiene el interés de aprender, de mejorar. Amén. Yo les motivo a que lo hagamos. Estamos en una enseñanza de un ayuno. Queremos aprender. ¿Cómo usted, hermano Jaime, le va a enseñar a otra gente? Él va a predicar mañana en ese barrio de allá arriba de Buenaventura. Pero él lleva su cuaderno y está apuntando y algún rato dirá, esto enseñó mi pastor, voy a enseñarlo acá también. ¿Sí? ¿Le va a servir o no le va a servir? ¿Sí o no? Va a servir. ¿Pero por qué lo hace? Porque él quiere enseñarles a otros. Aquel que hoy aprende como un buen alumno, mañana será un buen maestro. Amén. 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 La iglesia en Antioquía tuvo mucho tiempo dedicado a la enseñanza. Por eso, hermano, los cultos cada día, claro, hay cultos que son cultos muy al estilo pentecostés mismo, muy avivados, se predica muy rápido. Pero habrán otras ocasiones en que se predica pausado para que usted vaya aprendiendo. Les mencionaba ya que de aquí hasta el fin de año vamos a tener una serie de enseñanzas y ya esas enseñanzas no van a ser de pronto tan motivantes, tan pentecostés, tan llenas del poder del Señor, pero sin embargo van a traernos conocimiento. Amén. Entonces, la iglesia en Antioquía tuvo mucho tiempo dedicado a la enseñanza. Incluso Bernabé invitó a Pablo para que se refuerce el trabajo de enseñanza en la floreciente congregación. Amén. Por eso en Hechos 13:1 dice que en la iglesia de Antioquía habían profetas y habían maestros. Qué bueno que aquí se levanten maestros que enseñen la palabra de Dios. Alguien que aquí se levante y diga, voy a dedicarle más tiempo a la enseñanza. Allá en mi trabajo estoy de guardia, estoy con el tiempo libre, voy a estudiar la palabra. ¿Para qué? Para enseñarle a otro, para poder aconsejar a otro, para poder compartirla con otro. Qué bueno que alguna anciana, algún anciano diga, voy a estudiar la palabra para que cuando me toque la predicación pueda yo enseñarle a la iglesia la palabra de Dios.
Amén. Qué lindo, eso necesitamos en la iglesia. Uno va a las iglesias en Colombia, ya no son 3 diáconos, son 7 diáconos, 12 diáconos, y cada diácono tiene un ministerio. Es decir, están ya, a veces el pastor no está, pero el diácono fulano, él es el predicador y enseña la palabra tal igual como el pastor tiene su ministerio. Es decir, los diáconos no solamente se quedaron ahí, sino que crecieron también enseñando la palabra del Señor Jesucristo. Uno va a otras congregaciones y a veces uno se confunde y dice, él es el pastor, porque lo ven acá, los diáconos siempre sentados acá adelante y predica. Y alguien dice, él es el pastor. No, él es el diácono. El pastor ahorita no está acá, pero ahí está el diácono, es como que si fuera el pastor. Amén. Necesitamos crecer. Usted va a otras congregaciones en la costa, en otros lugares, usted ve un trabajo mucho más avanzado aún que Chillo Gallo. Por eso en este día es la motivación de que se ponga en su corazón el poder crecer para servirle mejor a Jesucristo. Amén. 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 El oficio de maestro. La iglesia que desarrolla la maestría de la palabra en sus ministros asegura misiones sólidas, consistentes y productivas. Es decir, que cuando hay personas que se dedican a estudiar la palabra, va a haber una visión más amplia, porque la iglesia va a aprender mucho más. Ya no es solo el pastor, sino que es todo el conglomerado de creyentes anhelando crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Una iglesia consistente. La palabra consistente, sinónimo de consistente, fuerte, perseverante. Amén. Consistente y productiva. Es decir, que una iglesia que tiene un conocimiento también da producción. Amén. Claro, porque un ingeniero eficiente es un ingeniero que es más buscado y tiene más producción. Un albañil eficiente, ¿lo buscan o no lo buscan? Un buen chofer, un buen mecánico, dice, él es un buen mecánico. ¿Sí o no, hermano? Usted está aquí. ¿Sí o no? Porque cuando usted es eficiente, lo buscan. Dice, bien, lo mismo los pastores. Amén. ¿A quién uno trae a predicar siempre? A un pastor que lo ve que es eficiente. Amén. Productivo, predicador, que usa bien la palabra del Señor. Amén. 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 Y usted llega a la iglesia y si usted encuentra un pastor productivo y eficiente que dice, bien mi pastor. Amén. ¿Sí o no? Ustedes como creyente aún califican a los pastores y dice, aquí han venido muchos pastores, aquí han predicado muchos pastores, pero fulano, sutano, ellos siempre nos ha gustado como predican. ¿Sí o no? Eso también lo dicen ustedes. ¿Por qué? Porque hay alguien que es eficiente, pero eso es producto ¿de qué? De estudiar la palabra, de dedicarle tiempo a la oración. Amén. ¿Sí o no? Amén o no. Amén. Claro. Alguien llega acá y Dios lo usa, pero es porque es un hombre de oración, un hombre que estudia la palabra. Amén. A veces usted llega y usted pregunta, ¿dónde está el pastor? Está en la oficina estudiando. ¿Por qué? Porque algo tiene que hacer, porque si no, ¿cómo puedo yo predicar? Necesitamos eso. Amén. Por eso los mensajes llamados evangelísticos han de ser los más sencillos, pero con una clara enseñanza. Hermanos que les gusta predicar evangelísticamente, hermanos de los barrios, sus mensajes pueden ser muy sencillos, pero claros en lo que tengan que decir, que presentando a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Especialmente los mensajes tienen que ser claros en la unicidad de saber que creemos en un solo y único y verdadero Dios y en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Demos un aplauso al Señor Jesús. Si
Siguiente punto. Antioquía, una iglesia con identidad. Hechos 11:26, allí mismo. Por favor, la parte B dice, y a los discípulos, a ver, todos leemos, y a los discípulos, la parte final o la parte C, y a los discípulos, a ver, todos, y a los discípulos se les llamó ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra cristiano se deriva de Cristo. Estaba estudiando esa parte porque es bueno saberlo. Y lo que quisieron decir es que eran Cristos pequeños. El Cristo grande es Jesucristo, pero a ellos se les llamó Cristo chiquitos. No Cristos esos que cargan aquí, no. Cristos pequeños. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. Mira la iglesia que tenía una identidad. ¿Cuál es tu identidad? La identidad de los niños es Batman, es el hombre araña. Amén. La identidad tuya es Barcelona, es Liga de Quito. Bien, el Nacho, el Aucas. ¿Cómo? La identidad ahora, el mundial. Llegan, les hablé del mundial, ya les inquieté. Pero miren, pero no, hermanos, escúcheme, tenga identidad. Que cuando a usted lo vean que es como que si fuera Cristo usted. Porque usted se comporta, porque vive, porque hace, porque es un hombre de verdad, no miente. Es un hombre correcto. Que nadie tiene que decirle las cosas a usted porque usted es leal a Dios. ¿Sí me está entendiéndome? Mire lo que fue con Antioquía. Por eso esto es muy lindo. Estamos aquí aprendiendo. La calificación del pueblo general al llamarlos cristianos por primera vez significa, escuche, que habían llegado a vivir, actuar y pensar como el Señor Jesucristo. Analícelo, por favor. Analícelo. ¿Por qué la gente te llama cristiano? ¿Por qué los llamaron cristianos? Porque vieron que eran idénticos a Cristo. Vivían como Cristo vivió en la tierra. Amén. ¿Qué más? Actuaban como Cristo actuó en esta tierra. Cuando a él lo amenazaron, no amenazó. Cuando a él le pegaron, no devolvió el golpe. Cuando a él lo humillaron, no alzó la voz. Se mantuvo como un cristiano, como el Cristo que fue nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo. Hermano, mi anhelo, y yo quiero que sea tu anhelo, sé como Cristo. Dígalo en voz alta, yo quiero ser como mi Cristo. Dígalo yo sé que a esto va a sentir algo en su corazón hoy. Dígalo otra vez con toda propiedad. Yo quiero ser como mi Cristo. Dígalo otra vez. Va a sentir algo especial en su corazón. Yo quiero ser como mi Cristo. ¿Cuántos quieren darle un aplauso a Él en esta mañana? Esa es la hora, esa es la hora. El tiempo se va tan rápido, hermanos. Yo quiero ser como mi Cristo. Cristianos con una identidad. Tal fue el apego de los hermanos de Antioquía que la sociedad los califica como fieles representantes de Cristo. Así los calificó. Fieles representantes de Cristo. No buscaban algo para ellos mismos, sino que eran seguidores de Cristo. Hoy podemos reproducir el celo misionero de Antioquía. Amén. Cuando retomemos una identificación íntima con Cristo. Por eso les hablé antes de decir, yo soy de Cristo. El siguiente punto, una iglesia con manifestación de los dones espirituales.
Hechos 11:27. Abran por favor allí. En aquellos días unos profetas vinieron y mencionaron lo que había. Es decir, que Antioquía tenía dones, hombres dones. Amén. Llegó Agabo y dio una profecía. La solidez de la iglesia en Antioquía es visible por la operación de dones sobrenaturales de los dones sobrenaturales. Hermanos estimados, los dones del Espíritu Santo no son del pasado, deben de permanecer en nuestro tiempo. Amén. Esos dones deben de estar en la iglesia. Para leerlos, ¿cuáles son los dones? Abran 1 Corintios, por favor, rápidamente, y voy a explicar aquí. No voy a explicar, solo voy a leer. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Capítulo número 12. Voy a leer rápido solo para explicar los dones que debemos de tener. Ahora bien, verso 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Lo que quiere decir es que Dios o Jesucristo es el mismo que da dones, ministerios, amén, amén, y operaciones. Cada uno, verso 7, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu, cuente, palabra de sabiduría, cuente, número 1, palabra de, número, dígalo. A ver, dígalo, número 2, a otro don de fe, número 3, a otro don de sanidad, número 4, a otros el hacer milagros, número, a otro don de profecía, número, dice otro, discernimiento de espíritu, número, a otro diversos géneros de lengua, número, a otro interpretación de lenguas, número, amén. Entonces allí están los dones y dice, termina diciendo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él. Es decir, que los dones son regalo. La palabra dones es charisma, charismático, carisma, es don, regalo de Dios para la iglesia, no es para el pastor, es para la iglesia. Cuando la iglesia tiene dones, la iglesia se beneficia de eso, porque cuando hay una iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo, van a haber interpretaciones de lengua, géneros de lengua, va a haber profecías, va a haber sanidades, don de sabiduría. Alguien va a hablar en lengua y alguien le va a interpretar. Alguien va a entender lo que es también esta parte de acá, discernimiento de espíritu. Y alguien puede decir, él está obrando mal. Él está en pecado, porque hay un discernimiento de algo. Entonces debemos de aflorar los dones en este tiempo. Yo te motivo a ti, a que le digas al Señor, Señor, permíteme a lo menos tener un don del Espíritu en mi vida. ¿Cuántos asumen el reto en esta mañana? Permíteme, Señor, tener un don del Espíritu, que yo pueda ser un instrumento en tus manos, Señor Jesús. Entonces, la iglesia tenía la manifestación de los dones. Como iglesia debemos de profundizar más en el desarrollo de los dones espirituales. Además de eso, no debemos ignorarlo. Por eso les estoy dando lectura, para que usted entienda que eso es para usted. No es para el pastor, es para la iglesia. Amén. Amén. Para la iglesia. Qué bueno que alguien
Un día estábamos aquí, y me acuerdo clarito, y vino una persona con 8 demonios, y salieron 7, ¿se acuerda alguien? Y alguien dijo, no voy a decir quién, alguien dijo, 2. Y entonces parecía que ya dijo, ya todo está bien. Dijimos, ya parece que ya no hay nada, ¿verdad? Y alguien dijo, no, dijo alguien. Se me acercó y me dijo, no, pastor, yo siento por el Espíritu que allí hay otro demonio. Y efectivamente. Entonces, gracias a quién? A alguien que estaba conectado con la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Imagínense. O sea, eso ayuda. Por eso es muy bueno don de sanidad, don de profecía, don de lengua, interpretaciones. Qué hermoso que cuando el pastor esté hablando, el día domingo estaba por allá, alguien salió hablando en lengua y enseguida se le interpretó. ¿Qué quería decir el Espíritu en ese momento a la iglesia? Entonces, cuando alguien comienza a hablar en la lengua espiritual angelical, qué bueno que alguien, el pastor o alguien interprete y diga, él está diciéndole a la iglesia, entonces ya no es el pastor, es Dios hablando abiertamente y con ejemplo claro a ti como iglesia lo que tienes que hacer. ¿Qué te parece? Y tú no puedes rebatir eso. ¿Quién rebate lo que el Espíritu te está diciendo? Nadie. Tú sientes en tu corazón algo especial porque Dios te está hablando. Alabanzas al Señor Jesús. Seguimos, por favor, queremos avanzar. Denme, por favor, unos minutos. Una iglesia con responsabilidad social. Enviar socorro, ayuda al prójimo. Hechos 11:29. Volvemos a Hechos 11:29 rápidamente. Y encontramos entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Es decir, que la iglesia de Antioquía tenía una responsabilidad social. La iglesia aquí, hoy liderada por la hermana Carmen y su comité, siguen haciendo este trabajo de ayudar a los más necesitados. ¿Quién hace eso? La iglesia. Aquí dimos canastas, aquí dimos víveres, aquí dimos dinero, aquí hemos participado activamente en actividades. ¿Para qué? Para que la obra social no se duerma, no se muera, sino que podamos ayudar. Alce la mano, no para discriminar, no para señalar, sino para que podamos comprender cuántos han sido beneficiados por la obra social en su debido momento. Ahí está. No digo, no lo hago para que alguien se sienta mal, sino para que podamos entender que eso es lo que la iglesia tiene que hacer. La solidaridad, el bien común y la ayuda al más necesitado se convirtieron en elementos indispensables para el desarrollo en la misión de la iglesia primitiva. Es impensable describir la labor de alcanzar a otros si no miramos al hombre como un ser para un apoyo integral. Es decir, que debemos de entender que el hombre necesita también del hombre y debemos de ser personas solidarias con el evangelio y con la obra social. Solidaria con el evangelio porque tú tienes que ver al que está allá afuera, que aunque esté bien vestido, que aunque tenga perfume, que aunque ande en un buen carro, que aunque tenga una buena casa, ese necesita del evangelio de Jesucristo, porque si no acepta a Jesucristo, se va al infierno. ¿Sí lo entendiste? Sí lo entendiste, ¿verdad? Amén. Hay tanta gente que sale y tú le ves bien vestido y alguien dice, no necesito. Mentira. Esa gente que dice no necesito es la que más necesita. Sino que el pecado, la soberbia, el orgullo, la altivez del hombre hace creer que no necesita el evangelio. Pero yo creo que todo el mundo necesita a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Dale una alabanza fuerte al Señor Jesucristo.
Lucas 9:13, nuestro gran maestro Jesucristo, después de una jornada larga de enseñanza, les dijo a sus discípulos: dales de comer a la multitud. Amén. Hechos 13:16. Dice, leamos Hechos 13:16. Hebreos, perdón. 13:16. Hebreos, me equivoqué. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales, ¿qué dice? Hebreos 13:16. Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces Dios sí se agrada. ¿Sí o no? Amén. De hacer el bien, es decir que cuando haces el bien, Dios sí está de acuerdo. Y de la ayuda mutua, no te olvides, porque de tales sacrificios se agrada al Señor. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto? Que, hermanos, la bendición está para aquel que da, para Dios y para los demás. Ahí está la bendición. Amén. El dar, el ser generoso, no te va a salvar, pero sí te va a bendecir. ¿Sí entendiste? El ser generoso no te salva. Eso es lo confundido que hay en el mundo religioso. Que yo doy porque me quiero salvarme. No. El ser generoso no te salva, pero te bendice. Porque lo que te salva es la doctrina del Señor Jesucristo. Está claro, ¿verdad? Allí está. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, hermano, si tú quieres ser bendecido, sé generoso, sé fiel al Señor y tendrás la bendición de parte de Dios. ¿Sí o no, mis hermanos? Seguimos, 2 más y terminamos, o 3 más y terminamos. Una iglesia con riqueza espiritual y ministerios variados. Hechos 13:1. Ya dimos lectura, donde habían hombres llenos del poder de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué la iglesia en Antioquía fue madura? Porque habían maestros. Mire quiénes estaban aquí en esta iglesia. Habían entonces, Hechos 13:1, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Y allí dice, habla de Bernabé. Amén. Simón, el que se llamaba Níger. Amén. Lucio de Cirene. Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca. Entonces, mire, era gente de diferentes partes, pero que se habían puesto en las manos del Señor. Amén. Amén. Y Saulo estaba allí también. Claro, Saulo era el gran predicador. Entonces había una riqueza espiritual porque habían hombres llenos de Dios, mujeres llenas del poder del Señor Jesucristo. Miren, necesitamos hermanos así, hermanos maduros en la fe, hermanos que no los desvíe nadie, que sean firmes, que sean ejemplo. Crean que sí podemos lograrlo, ¿verdad? Aquí hay hermanos que están iniciando, hay jóvenes que están iniciando. Hermanos, tú tienes un gran potencial, tienes un futuro en Dios. Sé un hombre de Dios, sé un hombre fiel, un hombre firme, que no te saque nadie de la iglesia. Sé un hombre correcto. Amén. Amén. Que mañana, cuando se nombre tu nombre en el listado de aquellos que van a servir, la iglesia aplauda y se ponga de pie y diga, ese hombre lo necesitamos porque es un hombre de Dios. ¿Sí o no? Qué lindo. En un determinado lugar fue nombrado un joven y todo el mundo se puso de pie, aplaudió, dijo, él, ejemplo de joven. Todo el mundo se congraciaba con él porque le veían su ministerio, su desarrollo, su trabajo. ¿Por qué? Porque era un hombre de bien. Qué bueno que hayan mujeres y hombres de bien. Que cuando tú te nombres en un cargo, alguien diga, amén. Lo apoyamos 100% porque es un hombre, una mujer de Dios.
Seguimos, por favor, rápidamente. Una iglesia con vida piadosa. Esto es lo hermoso. ¿Qué es vida piadosa? Una iglesia llena de oración, llena de ayuno, llena de intercesión, llena de hombres que estudian la palabra. Eso es vida piadosa. Es decir, una vida consagrada es lo que quiere decir al Señor Jesucristo. Necesitamos eso en Chillogallo. ¿Cuántos creen que lo necesitamos? No te preocupes tanto en tu trabajo. Allí en tu trabajo estudia la palabra de Dios. Amén. Yo trabajaba de 7 a 6 de la tarde en una empresa y de lunes a sábado, en horarios rotativos, noche y día. Pero ¿qué crees? En hora de almuerzo yo estudiaba la palabra. Me encerraba a orar. En la noche, de 12 a 1 descansábamos. Y yo me encerraba, yo no iba a descansar, yo me ponía a leer la Biblia o me arrodillaba a orar. Vida piadosa. ¿Por qué? Porque me tocaba predicar. Y a veces llegaba con el uniforme de la empresa y la maleta y me cambiaba en la iglesia. Y el pastor dejaba dando la orden a los diáconos, fulano predica. Y alguien dijo una vez, pero ¿por qué él, que llega casi con 10 minutos para el culto y sube al altar y predica, ¿por qué? Y el pastor dijo en una ocasión, porque él tiene una vida consagrada a Dios. Nada más. Vida piadosa. Necesitamos jóvenes, hermanos, así. Ancianos, niños, que nos pongamos en las manos del Señor. Y que alguien, sin que le digan ayune, ayune. Sin que alguien le diga venga a orar, ore. ¿Sí o no? ¿Por qué tenemos que permitir que el pastor tenga que estarnos como empujándonos? Ay, hermano, haga, hermano, venga, hermano, arrodíllese, hermano, una hora, ayune, hermano, venga. Hermanos, ¿sí me estás comprendiendo, verdad? Aquí está la iglesia del Señor, creo yo. Y estamos aprendiendo. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Entonces no necesitamos eso. Yo no necesito, hermano, estarte como obligando a ti, porque esto no es obligado. Esto es un sentir del corazón. Amén. Yo en estos días estaba comentando con alguien. Le decía, yo voy en estos días a ayunar 7 días seguidos. ¿Quién se apunta? 7 días. Y yo le decía a alguien, no quiero que me acompañe los 7 días. Acompáñame 1, 2, 3, 4 días. Acompáñame. Que veas lo que es una vida cristiana. Acompáñame. ¿Quién se arriesga? ¿Quién dice, voy a dejar mi trabajo? Ahí el Señor sabrá qué hace, pero me voy 7 días. ¿Hay alguien que tenga un trabajo donde sea propio? Ayune. Un domingo, un sábado, diga alguien, no voy a trabajar un sábado, un domingo, voy a ayunar 2 días en la iglesia, voy a encerrarme porque yo lo necesito, quiero estar más cerca del Señor. ¿Quién se apunta? Me está yendo mal en mi trabajo, me está yendo mal en mi hogar, algo está sucediendo. No quiere decir que el ayuno es porque te esté yendo mal, sino porque el ayuno te va a dar visión. A veces confundimos esto. Voy a ayunar porque no tengo trabajo para que Dios me dé trabajo. No ayunes por eso. Ayuna para que la fe tuya se aumente y vas a conseguir trabajo. Voy a ayunar porque estoy enfermo. No ayunes para que el ayuno no sana a nadie. El ayuno te da la autoridad y la fe para que tú seas sanado. Voy a orar para que mi hogar mejore. No, el ayuno posible que no haga que tu hogar mejore, pero el ayuno te va a indicar lo que tienes que hacer para que tu hogar mejore. ¿Sí lo entendiste o no lo entendiste? Eso es. A veces confundimos las cosas. Voy a ayunar porque por esto. No, no ayunes por eso. Ayuna para que en ese ayuno Dios te dé la fuerza, te dé la sabiduría, te dé la valentía, te haga ver claramente lo que tienes que hacer. Qué lindo, ¿verdad? Hermanos, apuntémonos, busquemos al Señor a conciencia. No esperemos estar mal. A veces nosotros estamos ya en la última y ahora sí voy a ayunar porque ahora sí necesito ayunar. No ayunes porque necesites. En la última,
oportunidad que ya no te queda más. Ayuna porque quieres estar cerca del Señor, porque te hace falta, porque Jesucristo tiene que ser parte importante de tu vida. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Hermanos, que el pastor no te esté empujando, que el pastor no te esté diciendo hágalo. Hermano, venga a ayunar, por favor. Hermano, venga a la vigilia, le rogamos, venga. Hermanos, yo no quisiera que el Señor tenga que en alguno de estos días empujarnos. No sé cuántos saben, pero este es un dato y no es para que se asusten. Pero el volcán, hay 5 o 6 volcanes más peligrosos del mundo. No sé si usted sabía eso. Y uno de esos volcanes está en Ecuador. Y no es el Cotopaxi, no es Pichincha, no es el Tungurahua, y no son todos los volcanes que usted conoce. El volcán Chalupa. Ese no está para arriba, está metido abajo. Dicen que solo el hueco de ese volcán es más grande que el Cotopaxi, más ancho. Y que si eso volviera a explotar, porque ya explotó en su debido momento, el Ecuador todo se hunde, se va abajo. Porque no se trata de un volcán nada más, se trata de un mega supervolcán. Y si usted no sabía, alguien dijo, hoy es que en Quito estamos seguros. Mire en internet lo que abarca el volcán Chalupa. Desde Tulcán hasta Guayaquil, los ríos, el Oro y hasta Cuenca abarca este volcán. Hermanos, no estamos seguros. Si el Señor le prende fuego a ese volcán, ¿qué vas a hacer? ¿De quién vas a depender? Quisiera, hermanos, a veces los terremotos, los temblores son buenos porque nos hacen asentar los pies en la tierra. Nos hacen ver que somos frágiles. Tenemos este tesoro en vaso de barro. Por eso, hermano, la seguridad no está en el banco, no está en el valle. La seguridad no está en un avión, ningún barco. La seguridad está en Jesucristo. Tengo una vida piadosa para el Señor. Tengo una vida llena de Dios. Has conocido al Señor. No vivas como que si no lo conoces. Dios tiene mucho tiempo, pero tú no tienes mucho tiempo para Dios. Tu vida y la mía es limitada y contada. Puede ser que en la última oportunidad Dios te la esté dando ahora y sea la última que tengas, porque Dios te puede cortar en estos días. No juguemos con el Señor Jesús. Puede ser que Dios dice, es la última, ya no le queda más tiempo, y alguien diga, alma mía, come y bebe, porque tienes muchos días para vivir. Pero hay una voz en esta noche o en esta mañana que te dice, tus días están contados, tu hora está contada. Ya no vas a disfrutar de eso. No quiero en esta mañana amenazar ni tener que alguien tenga miedo, sino que alguien pueda apercibirse
Y es tiempo, vivimos los últimos tiempos. Consagrémonos al Señor Jesucristo. Acerquémonos más a Él. Hemos tenido cultos de avivamiento. El día sábado anterior estaba predicando en otra congregación y el Espíritu Santo se derramó poderosamente. El día viernes el presidente de la iglesia predicó en la lucha de los pobres y el Espíritu Santo se movió maravillosamente. El día de ayer estaba predicando en Pifo y el Espíritu Santo comenzó a derramarse poderosamente. Queremos que eso suceda en cada lugar. Queremos que el Espíritu Santo tome vidas cada día y se mueva de una manera extraordinaria y especial en cada uno de nosotros. Terminamos con esto: vida piadosa. La vida piadosa es la que te lleva a mirarlo más de cerca al Señor. Es la que te lleva a enamorarte del Señor Jesucristo. Alguien dijo: ¿para qué trabajar? Si usted está trabajando es para el pastor. No trabajes para mí. Si esta iglesia mañana se llena, no es para mí. Puede ser que yo el fin de año el Señor me diga: se va para el distrito 8 y me voy al distrito 8. Eso no es para mí. Esto es para la gloria del Señor Jesucristo, para que la iglesia crezca. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Eso no me beneficia a mí. Hermanos, qué lindo sería que un día diga: la iglesia en Chillogallo saca una obra. La iglesia en Chillogallo manda a un obrero. La iglesia en Chillogallo levanta a un predicador. Un obrero se levantó de allí para predicar la palabra. Qué orgullo tan grande. Qué hermoso, ¿verdad? Puede ser tu hija, tu hijo. Puede ser que alguno de sus hijos un día esté parado aquí y diga: lo vamos a enviar de misionero, lo vamos a enviar para predicar en otro lugar. Porque alguien se dedicó a orar y a ayunar, porque alguien se dedicó a consagrar su vida al Señor. Estamos terminando aquí, pero quiero que reflexionemos en esto. Estimada iglesia de Chillogallo, necesitamos ver eso. ¿Hace cuánto fue la última vez que sacaron una obra de aquí? La iglesia se volvió estéril. ¿Hace cuánto fue el último pastor que salió de pastor hacia un lugar? La iglesia se volvió estéril. Nos conformamos. Ya no tenemos hombres. Ya no hay hombres que vayan saliendo de un lugar. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué pasó con la iglesia en Chillogallo? Nos llenamos de cuentos, nos llenamos de pecado, nos llenamos de resentimiento, nos llenamos de pelea. Y el diablo está feliz porque dice: esta iglesia nunca sacará un hombre, esta iglesia nunca sacará otra obra, esta iglesia nunca crecerá. Pero yo quiero declarar en esta mañana que hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia en Chillogallo va a levantarse. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos lo creen en esta hora? Levante sus manos y allí donde está: Rabajaya, sí, babaya, haya, haya, acabaya, sí, babaya, sí. Hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a levantarnos. Dígale en esta hora al enemigo: me vas a ver que me voy a levantar. Me voy a levantar y voy a ser más grande de lo que soy. Me voy a levantar y voy a ser un instrumento. Voy a recibir el Espíritu Santo y voy a llenarme de tu presencia, Señor. No me vas a derrotar, Satanás. Este pecado lo voy a vencer. Mañana voy a arreglar mi problema. Mañana me voy a casar. Mañana voy a tener un mejor trabajo. Mañana voy a dejar todo esto y me voy a levantar. Y me vas a ver que voy a ser un instrumento poderoso en tus manos, Señor Jesucristo. Hoy estoy en el piso. Hoy no puedo aplaudir. Hoy tengo un dolor, un vacío en el corazón, un grito en mi alma que no puedo superar. El enemigo llegó, me acarició y me destruyó. Me botó en el piso.
quiso sacarme de la iglesia, quiso destruir mi familia, mi hogar, mi vida, mi trabajo, mi negocio, quiso destruir muchas cosas, pero no le voy a dar gusto, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El Dios de Israel está con nosotros. El Dios todopoderoso ha sido tu líder y tu vencedor. Yo quiero que te levantes, los que quedaron allí sentados. Vamos a levantarnos. No te vayas de la iglesia. Alguien dijo: me voy a ir porque aquí no puedo crecer. No te vayas. No seas cobarde. Quédate. Quédate en la iglesia. Si Dios me permitiera quedarme, yo le digo a usted: me quedo. Pero ¿sabes para qué? Para ver la gloria de Dios en esta iglesia, para ver lo que Dios va a hacer, para ver que Dios está levantando líderes, intercesoras. Por allá se están levantando mujeres. Se vuelve posible. En ese nombre, lo que es incurable se vuelve curable. En ese nombre, lo inmortal se vuelve inmortal. En ese nombre, lo que está atado se desata. Lo que no se quiere romper se rompe. En ese nombre, en ese nombre, en ese nombre, en ese nombre. Invoque ese nombre, invóquelo en esta mañana. Diga: hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Dígalo: hay poder, hay poder. Hermanos líderes, hermanos directivos, hermanos líderes, hermanos diáconos, hermanos líderes de jóvenes, hermanas maestras de escuela dominical, hermanos líderes de visiones, líderes de Damas Dorca, ponte en las manos del Señor, levántate en el nombre de Jesús. A veces nos cansamos, a veces sentimos debilidades, pero en ese momento, aquí la fuerza, la visión se amplía. Aquí en esta mañana, cuando parece que todo está perdido, cuando parece que tus hijos están más mal que nunca, cuando parece que ya no van a poder, hay una mano invisible, una mano divina, una mano sobrenatural, una mano extraordinaria. Cuando el médico no puede, cuando el psicólogo no puede, cuando el consejero matrimonial no puede, cuando el galeno, cuando el abogado, cuando el doctor no puede, hay una mano invisible desde el cielo que se mete a la iglesia, en medio de la vida, en medio de los hogares, en medio de los hijos, en medio de la familia. Entrégale tu carga a Jesucristo en esta mañana. Entrégale tu carga allí. Vas a ser un líder, vas a ser un diácono, vas a ser un presidente de jóvenes, vas a ser un maestro, vas a ser un cantante, vas a ser un pastor. Quiero hablarle a un joven en esta mañana. Tú te vas a levantar y vas a ser un pastor. Dios lo determinó así y el diablo quiere detenerte, pero las puertas del infierno, acá allá, no prevalecerá contra esta iglesia. Jesucristo determinó que vas a hacer algo y lo vas a hacer. No te detengas. Él determinó algo en ti y se va a cumplir. Cueste lo que cueste. Párese de cabeza quien se pare. Haga lo que haga el enemigo. Él determinó que te va a bendecir. Él determinó que te va a dar algo. Él determinó que te va a dar un ministerio. Él determinó que te va a dar un don. Y Él no miente. Ay, zapapaya bajaya. Ay, siripabaya sabajaya. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder.
con autoridad divina. El trabajo que haces no es en vano. Él te llamó aunque sea anciana, pero Él te va a respaldar en tu vida. Algo quiere hacer en ti. Hay poder en ese nombre glorioso. Oh, aleluya. Oh, bendito. Hay poder, hay poder, hay poder. En el nombre de Jesús. No podías, pero el Señor es el último que tiene la palabra. Y Él va a hacer algo en ti, lo hará en el nombre de Jesús. Con autoridad en esta hora. Pongo mis manos, Señor, en el nombre de Jesús, sobre este cuerpo, Jesús. Sánalo, límpialo, levanta a esta mujer, capacítala. Dale, Señor, has determinado algo en ella y no descansarás hasta que se haga. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate en fuerza. Toma tus manos y levántate. El diablo quiere destruir tu vida, tu hogar, tu ministerio, pero el Señor te va a regalar. No te detenga. No bajes los brazos. Clama por tus hijos. Él te va a dar un hijo. Lo vas a ver predicando por la fe. Oh, oh, aleluya. Oh, aleluya. En ti hay algo especial. Hay algo maravilloso. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. El Señor está contigo. Tú lo has sentido, tú lo has vivido. Él está contigo. Oh, gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre del 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 Señor Jesús. Adodes, no tengas miedo. El Señor es tu Dios, es tu Padre, es tu amigo. No tengas miedo. Dios te va a levantar. Oh, aleluya. Oh Señor Jesús, con autoridad impongo mis manos sobre este joven. Levántalo, Señor Jesucristo. Llénalo de poder. Él es tu Padre, es tu Dios, es tu Dios. Él es tu Dios, Él es tu Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Jesús. Hay profecías en esta mañana que se van a cumplir en su determinado tiempo. Hay profecías aquí. Hay promesas aquí. Siento por el Espíritu decirte que eso que tanto estás pidiendo, Dios te lo va a conceder. Hay profecías y dones del Espíritu. Oh, aleluya. Gloria a su santo y bendito nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Padre eterno. Gracias, mi Dios todopoderoso.
Gracias, mi Cristo maravilloso. Gracias, mi Maestro. Demos gracias al Señor en esta mañana. Demos gracias al Señor. Demos gracias a Él. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por esos momentos especiales. Aquellos que están allá mirándonos por medio de las redes sociales, queremos decirle a usted, Jesucristo tiene un propósito con usted. Allí donde está, doble sus rodillas, levante sus manos, cierre sus ojos, y si no puede hacerlo, a lo menos dígale al Señor, te entrego mi vida. Dígale al Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero disponer y consagrar mi vida en tus manos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, hay poder suficiente para glorificar, para engrandecer esta preciosa labor, una labor misionera, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a su nombre santo. Bendito es Jesucristo, el que vive por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús hay poder y va a seguir obrando en nuestras vidas. Demos una alabanza al Señor Jesús. Nos ponemos de pie. Volvemos a nuestros lugares. Qué hermosa enseñanza. Qué maravillosos momentos. El director del culto decía, estamos en ayuno en todo el Ecuador y esto tiene que ser fiesta en todo el Ecuador.